2, 1. Muy buenas tardes. Damos inicio a la transmisión de la lección inaugural de la Escuela de Ciencia Política de la 3 veces centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, cuyo tema será las democracias latinoamericanas y sus desafíos actuales frente a la pandemia, impartida por la doctora Flavia Freidenberg. Como primer punto de esta actividad académica, cedemos la palabra al director de la Escuela de Ciencia Política, maestro Mike Rivera Contreras. El tiempo es suyo, maestro. Muy buenas tardes, licenciado Juan Carlos Guzmán. En principio, pues, el agradecimiento, el reconocimiento nos hace sentir muy especiales la doctora Flavia Freidenberg por haber aceptado de manera inmediata la invitación que nosotros le hicimos cuando le convocamos a participar precisamente de esta lección inaugural. Así es que de la comunidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Escuela de Ciencia Política, nuestro aprecio y nuestro reconocimiento por haber accedido, estimada doctora. El tema que nos va a presentar la doctora, como bien ya se mencionó, lleva por título Las democracias latinoamericanas y sus desafíos actuales frente a la pandemia. Un tema sumamente importante por todas las aristas y por todos los elementos que la misma contiene. Es importante, después de todas las publicaciones y la trayectoria que tiene la doctora Flavia, tratar de sintetizar en cuestión de 45 minutos a una hora todo un bagaje de ideas. Es una tarea ardua, es una tarea compleja. Sabemos que lo va a hacer muy bien, sin embargo nos va a dejar con inquietudes importantes por las diferentes aristas y elementos que componen precisamente este tipo de temáticas tan importantes para los latinoamericanos y para los centroamericanos. Agradecemos también el hecho que ahora para todos ha sido, la verdad, un reto grande el tema de la virtualidad. Sin embargo, también ahora en ese agradecimiento a ese reconocimiento que ahora nos permite contactarnos a través de esta vía y a través de este mecanismo que nos permite acercarnos a más personas. Sin embargo, queda allí la invitación pendiente para que se acerque la doctora a recoger en físico el reconocimiento que le daremos el día de hoy por su participación en esta lección inaugural. A partir de los años 80, doctora, y para todos y todas, empezamos en Guatemala un proceso de transición democrática. Si bien es cierto, varios autores trabajan y manejan teóricamente que formamos parte de los últimos oleajes democráticos que hubo en América Latina y en el mundo, resultado precisamente de la finalización de varios conflictos armados internos o los procesos de negociación de los mismos. Por lo menos en esta primera etapa se logra, por decirlo de alguna manera, la consolidación a través de la institucionalización. En este caso, para Guatemala, pues está la creación del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, una serie de instancias vinculadas al fin del proceso del contexto del conflicto armado interno. Y por otro lado, se emiten una serie de leyes también que de alguna manera se convierten como en cimiento. Sin embargo, en ese proceso democrático, décadas después nos damos cuenta que no nos sentimos todos representados. Evidentemente no hay una representación legítima, real, de las mujeres, de poblaciones indígenas, de personas con discapacidad, así como otros grupos que no estamos representados o no nos sentimos representados en el sistema de partidos políticos que actualmente se da en América Latina y en la región centroamericana. De esa cuenta la importancia que tiene precisamente visualizar en esos tres momentos esos procesos latinoamericanos, esos contextos políticos, pero en una primera parte, pues ver ese análisis histórico de las historias recientes de las democracias latinoamericanas. Por otro lado, cuáles son las acciones y aprendizajes de los latinoamericanos, pero especialmente la doctora nos trasladará el vínculo que hay, no solo con lo sucedido con la pandemia, sino que también además con una variable que ha venido trabajando de buena manera, que es el tema de la participación política y el género en los sistemas, en los partidos políticos latinoamericanos. Así es que vamos a tener definitivamente una participación y una intervención bastante valiosa donde se combina precisamente la política, el Estado, de alguna manera el sistema de mercado y por otro lado el género. Así es que va a ser muy interesante esa combinación y esa valoración que la doctora nos va a trasladar. Para nosotros comentarle, doctora Flavia, que es
además de un privilegio, un grato gusto que usted esté con nosotros, también vemos la importancia de abordar con esa cercanía estos temas. Para nosotros, quizá el tema, para los guatemaltecos en general, va más vinculado a la cuestión de la violencia. En Guatemala hemos iniciado un año bastante complicado con temas de femicidios, además violencia contra niñas, niños, adolescentes. Las estadísticas, pues lamentablemente nos arrojan sí, una realidad bastante difícil y bastante complicada. Quizá un reflejo y un espejo de lo que pasa en otras realidades latinoamericanas. Sin embargo, nosotros como academia tenemos la responsabilidad también de acercarnos a esos estudios que nos indiquen y que nos digan el por qué están sucediendo estas situaciones, hacia dónde nos visualizamos y el por qué. De esa cuenta, nosotros el día de hoy nos dirigimos a estudiantes que intentan formarse y que se están formando, algunos ya concluyendo sus procesos en las áreas de sociología, relaciones internacionales y ciencia política, así como muchos profesores e investigadores que están interesados en el abordaje de esta temática. Nosotros como Escuela de Ciencia Política pues hemos pretendido, hemos procurado hacer un esfuerzo por ese acercamiento, no solo propiciando cursos que tengan que ver con la discusión, análisis y reflexión de los marcos teóricos conceptuales que tienen que ver con la temática de género, de política, de sistemas políticos, sino que también por otro lado, el año pasado cerró la primera cohorte de la maestría en sexualidad, género y políticas públicas, lo cual pues nos da la posibilidad de podernos acercar de otra manera también al fenómeno desde la academia. Y hoy decidimos también que fuera una mujer quien por primera vez, no solo por el hecho de ser mujer, sino que por la trayectoria, el profesionalismo y por lo que la hemos tratado con una gran calidez humana, ha aceptado el poder participar en esta lección inaugural que para nosotros es muy importante también para tratar de que no solo los procesos sean conducidos en este sentido por los hombres, sino que también las mujeres tengan mayor participación, y así es que en ese sentido nosotros hemos procurado y pretendido esta lección inaugural. Es por ello que a partir de este momento, estimada investigadora, nosotros le damos la más atenta y cordial bienvenida y damos por inaugurada en el ciclo de la jornada vespertina, la lección inaugural que usted amablemente aceptó trasladarnos. Desde ya nuestro afecto, sea bienvenida, y por supuesto a todos los participantes, bienvenidas y bienvenidos. Y enseñada a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, maestro Mike Ángelo Rivera Contreras, director de la Escuela de Ciencia Política. A continuación, tenemos la lectura de hoja de vida y presentación de la disertante por parte de la secretaria académica de la Escuela de Ciencia Política, maestra Ana Linet Burgos Méndez. Maestra, el tiempo es suyo. Gracias, licenciado. Buenas tardes a todas y todos. Tengo el agrado de presentar una breve, diría yo, síntesis de la hoja de vida de la doctora Flavia Freidenberg. La doctora Flavia Freidenberg es investigadora titular C a tiempo completo definitiva del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales e integrante del padrón de tutores del posgrado en Derecho de la misma universidad. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2. Doctora por la Universidad de Salamanca en 2001 y máster en Estudios Latinoamericanos en 1999 por la misma casa de estudios. Periodista del taller Escuela Agencia 1994 y licenciada en Ciencia Política 1996 por la Universidad de Belgrano en Argentina. Es coordinadora del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina de la OEA y UNAM, investigadora principal del proyecto Reformas Electorales y Democracia en América Latina, PAPIT UNAM, profesora de la Maestría en Estudios Electorales de la Escuela de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, fundadora y coordinadora de la Red de Politólogas No Sin Mujeres desde 2016. Y en esta tarde se encuentra con nosotros dictando la lección inaugural de la jornada vespertina, por lo que tiene usted, doctora, el uso de la palabra.
Muchísimas gracias, querida Ninet. Muchísimas gracias, estimado Ángelo y el estimado licenciado Juan Carlos, por esta calurosa presentación y por la oportunidad de inaugurar esta lección, esta cátedra para una universidad que respeto muchísimo y con la cual siempre he querido estar en contacto y en comunicación, y lamentablemente por razones de la vida no se había dado esa oportunidad. Asumo el compromiso de visitarles cuando el mundo y nuestros países se vayan, no sé si normalizando, pero sí encontrando una nueva normalidad. Y saludo con mucho afecto y con mucho cariño a toda la ciudadanía guatemalteca que tanto me ha enseñado y que tanto respeto y que tanto pienso constantemente. El día de hoy quisiera compartirles algunos hallazgos de una investigación que hemos estado realizando durante el año 2020 junto a mi colega, el profesor Camilo Saavedra, haciendo una evaluación sobre las democracias latinoamericanas, un poco porque en el año 2020 cumplimos 40 años desde que en 1978 comenzó esto que nos comentaban respecto a las olas de democratización. América Latina, que es muy diversa, que es muy plural, sus países son muy diferentes entre sí, encontró patrones comunes o análisis de patrón común que nos permite hablar de la participación de al menos 15 países en lo que se llamó la tercera ola de democratización. El profesor Samuel Huntington llamó la tercera ola de democratización, y muchos de nosotras y muchos de nosotros hemos estado pensando en estos 40 años como un momento excepcional en la historia de América Latina. Si uno toma un larga data, si uno evalúa los 200 años, algunos países están celebrando el bicentenario, uno encuentra que estos 40 años han sido excepcionales por algunas razones. Y el día de hoy yo quisiera evaluar con ustedes, y esta es mi hoja de ruta, esta investigación que nosotros realizamos para evaluar cómo estaba la democracia latinoamericana. En realidad la pandemia nos agarró estudiando eso, y luego un apéndice de esa investigación respecto a cómo estaba la democracia latinoamericana en estos 40 años y qué pasó con la pandemia. Entonces mi hoja de ruta durante estos minutos tienen que ver con presentarles la pregunta de investigación, el diseño que nosotros realizamos, contarles sobre cómo estaba la democracia antes de que entrara la emergencia sanitaria, cómo enfrenta América Latina esta crisis sanitaria mundial, porque no es solo de América Latina, cómo han gestionado los gobiernos esta crisis sanitaria y cuáles han sido los efectos que las medidas implementadas sobre la democracia en América Latina, con algunas reflexiones más concretas respecto a cómo contrarrestar algunas intenciones de sectores, de grupos políticos, de actores políticos en algunos países de la región, que han buscado poner en duda el hecho de que debamos seguir viviendo en democracia cuando había una crisis sanitaria global como la que habíamos enfrentado. Quisiera terminar con unas reflexiones en ese sentido. Comienzo con las preguntas y el diseño de investigación que nosotros planteamos. Nosotros nos hicimos 2 preguntas. Como bien saben nuestros estudiantes, no hay buena investigación que no tenga buenas preguntas, y mis preguntas tienen que ver en primer lugar con un nivel empírico descriptivo sobre cuáles han sido las medidas que impulsaron los gobiernos nacionales para hacer frente a la gestión de la crisis sanitarias, y otra pregunta que es más causal, pero que busca conocer cuáles han sido los efectos de esas medidas sobre la democracia en la región, pasando primero por contarles algunos hallazgos que nosotros veníamos analizando respecto a la situación de la democracia en América Latina.
Nosotros hicimos nuestra investigación utilizando métodos mixtos, utilizamos herramientas cuantitativas y herramientas cualitativas. Las fuentes de información cuantitativa para la evaluación de la democracia de estos últimos 40 años tuvieron que ver con una evaluación del estado de la democracia a partir de investigaciones realizadas por los profesores Boix y su equipo de investigación, que están en la Dataverse de Harvard University, evaluando las investigaciones y los hallazgos de los índices de Freedom House, de Polity4, y sobre todo centrándonos en las bases de datos de variedades de la democracia, un portal excelente de la Universidad de Gotemburgo, que nos permite tener data de 200 años para todo el mundo, y nosotros analizamos la evolución de una serie de indicadores para los últimos 40 años, y en algunos casos comparándolo con esta data de 200 años. Para el caso de la evaluación de las políticas realizadas por los países, las medidas empleadas para hacer frente al COVID, utilizamos datos de la Organización Mundial de la Salud, pero también de un proyecto sumamente interesante que se armó mientras estábamos todos medios como perdidos y sin saber por dónde ir, y en la Universidad de Oxford desarrolló un índice para medir el grado de respuesta de los gobiernos en todo el mundo a la crisis de la pandemia. Y luego utilizamos datos de información cualitativa, que tiene que ver con documentos oficiales, con notas de prensa, con documentos de investigación y opinión, y también data generada por mi equipo de investigación en el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, donde tenemos un portal, www.reformaspoliticas.org, donde ustedes pueden también ahí encontrar información sustantiva que nos ha ayudado en nuestra investigación. Algunas aclaraciones. Nosotros con mi colega, el doctor Saavedra, partimos de la base de que la democracia es un concepto multidimensional, con muchos componentes, y de alguna manera depende mucho del concepto de democracia que uno va a utilizar, cómo condiciona los resultados de su investigación. Y eso es una preocupación conceptual que yo siempre he tenido, y que un poco de alguna manera me viene esa preocupación de mis propios maestros y maestras respecto a la necesidad de aprender a conceptualizar. Y eso, como estoy dando una clase, una lectura inaugural de un ciclo académico, me parece muy importante llamar la atención de nuestros estudiantes de la necesidad de aprender a conceptualizar, a medir conceptos y a definir conceptos, en el entendido de que esas decisiones que uno toma no son inocentes, esas decisiones tienen decisión, no somos objetos, por más que haya esa discusión de que tenemos que ser lo más imparciales posible, que lo tenemos que ser, al momento de elegir unos conceptos sobre otros, al momento de elegir unos problemas sobre otros, al momento de elegir unos temas sobre otros, también estamos eligiendo, estamos decidiendo y estamos interfiriendo en el proceso de construcción de un problema de investigación. Entonces somos conscientes, con mi colega el doctor Saavedra, que la democracia es un concepto multidimensional, que hay diferentes maneras de pensar qué es la democracia, y a la vez que hay diferentes maneras de evaluarla y de entenderla. Lo bueno de haber trabajado con la base de variedades de la democracia es que también manejan un concepto multidimensional de la democracia, que además esa evaluación gracias a esa base de datos se puede hacer de larga data, en un periodo extenso de la historia del mundo y de América Latina, y que además ofrece técnicas de agregación múltiple para los conceptos, cada una con unas reglas claras y bien transparentes que pueden ser fácilmente replicadas para esta investigación o para cualquier investigación que ustedes realicen cuando están haciendo sus estudios. ¿Cómo era o cómo estaba la democracia antes de la pandemia? Es decir, estos 40 años de democracia. Bueno, primera cuestión es que la democracia entendida de manera procedimental, es decir,
aquel régimen político que supone certeza en las reglas e incertidumbre en los resultados, a nuestro juicio, después de haber evaluado los 40 años y posiblemente generalizando a un grupo grande de países, unos 18 países, gozaba de buena salud. La democracia entendida en términos procedimentales. ¿Eso qué significa? Si ustedes evalúan al menos 8 mediciones, como las que les decía, Freedom House, B-Democracy, Polity 4, incluso la base de datos de Vox y Miller, en los últimos 40 años de vida política de América Latina, en un margen de 200 años, podemos decir que es el periodo de tiempo que más países al mismo tiempo vivieron en una etapa de democracia procedimental. Esa democracia procedimental basada en derechos, basada en el respeto de los derechos, una democracia procedimental centrada en la idea de hacer elecciones, en el que las elecciones son fundamentales como mecanismo de resolución de conflictos, de selección de élites y de control político. Ustedes evalúan las 8 mediciones, las comparan con esos índices respecto al resto del mundo y encuentran que América Latina, que es la línea más gruesa de las gráficas que les estoy mostrando, se encuentra en el momento de mayor expansión en términos de democracias electorales o democracias procedimentales. En algunos momentos incluso más que la media mundial. Cuando ustedes evalúan uno de los indicadores claves respecto a la celebración de elecciones, lo que ustedes van a encontrar es que al menos en cada año de los últimos 40 años, al menos un país ha hecho al menos una elección. Todos los países han hecho elecciones, unos antes y unos después, porque algunos iniciaron las transiciones en el 78, como Ecuador o como República Dominicana, 78-79, otros tuvieron que esperar hasta los 90, como es el caso chileno, y otros, como el caso mexicano, tiene una historia o un recorrido diferente, donde recién en el año 2000 va a haber alternancia. Pero en términos medios son 4 décadas de regularidad electoral. Y este indicador es muy importante. Por tanto, hacer elecciones es clave. Claro, ustedes me dirán, pero no cualquier tipo de elecciones. Obvio que no cualquier tipo de elecciones. Las elecciones deben suponer o deben implicar, deben entender que son competitivas y suponen el pluralismo político. Y esto no es una cuestión menor. No es una cuestión menor porque las elecciones deben poder representar la pluralidad y la diversidad de nuestras sociedades. Cuando ustedes evalúan los últimos 40 años, América Latina ha sido cada vez más fragmentada. ¿Qué significa esto? Que cada vez ha habido más opciones partidistas. Algunos de esos partidos han surgido porque han representado nuevos clivajes o nuevas divisiones sociales que se tradujeron políticamente. Estoy pensando en el Movimiento Unidad Plurinacional Pachacuti Nuevo País en Ecuador, por ejemplo, que representaba un clivaje étnico que se articulaba con otras diferencias de manera interseccional. O estoy pensando también en partidos políticos que en realidad no representaban clivajes, pero sí suponían divisiones entre las élites. O estoy pensando en las izquierdas, no hay una sola izquierda en América Latina, entonces esas izquierdas que han visto que cambiaron su posición de no querer competir en las elecciones y que a partir de las transiciones a la democracia deciden articular partidos políticos, deciden aliarse, deciden unirse y hacerse más fuertes. Estoy pensando en los partidos de izquierda paraguayos, estoy pensando en los partidos de izquierda en Argentina, estoy pensando en los partidos de izquierdas en México, incluso en Brasil, que eran opciones minoritarias fragmentadas y que consiguieron articularse en alianzas o en federaciones o en coaliciones que sumaron apoyos y que consiguieron acceder al poder. También me estoy refiriendo a sistemas que han implosionado, sistemas que utilizan a los partidos como vehículos electorales de élites. Guatemala es un excelente ejemplo de esto.
Los líderes, los liderazgos parecieran ser siempre los mismos, los que cambian son las etiquetas partidarias. Los liderazgos incluso podrían cambiar, pero los grupos de poder se mantienen estables. Entonces, América Latina se ha hecho mucho más multipartidista. El número efectivo de partidos a inicio de la transición estaba de media en 2,8 aproximadamente, y con el paso de los años, los últimos datos de mi grupo de investigación dan cuenta de que son de diciembre del 2020, de que América Latina tiene, en términos medios, un nivel de fragmentación de un número efectivo de partidos de 4,5 aproximadamente. Eso en sí mismo muestra la pluralidad política y muestra cómo la pluralidad social se traduce a la política. También lo que ha habido en estos últimos 40 años es una mucho mayor competencia y competitividad por el poder. Y como bien dice el maestro Przeworski, la incertidumbre en los resultados es un elemento fundamental de una democracia. Es decir, no saber quién va a ganar. Y eso se lo da el alto nivel de competitividad que ha habido en muchas de las elecciones que se dieron en la región. Otro elemento positivo de esta democracia electoral o procedimental es que esa democracia procedimental requiere de árbitros. Y cada vez más en la región ha habido un proceso de profesionalización y un proceso de autonomización de los órganos de administración electoral. Una evaluación del índice de autonomía del órgano en términos medios anuales y de capacidad del órgano para organizar elecciones, que está ese índice en el portal de Varieties for Democracy, lo que uno encuentra es, variedades de la democracia, Varieties of Democracy, lo que ustedes encuentran es que en los últimos 40 años ha habido una importante inversión de tiempo, de calidad, de capital político, de recursos económicos para hacer cada vez más autónomos a los órganos electorales. Y las reformas recientes, la reforma de Honduras, por ejemplo, la reforma que incluso se ha experimentado en Dominicana, o la reforma que se ha dado en Ecuador hace unos años, tendientes a separar el órgano administrativo del órgano jurisdiccional de control de las elecciones, ha ido encaminado hacia generar una mayor autonomía de los órganos electorales, del poder político y de los partidos políticos. La ciudadanía en estos 40 años ha aprendido a votar, a ir a votar. No estoy haciendo una valoración respecto a quién vota, sino ha aprendido que hay que ir a votar, que cada un determinado tiempo hay que ir a votar. Ha aprendido a que los partidos políticos son el corazón de la democracia, por más que haya sectores dentro de nuestros sistemas políticos que son muy críticos respecto a cómo funcionan los partidos políticos, y por supuesto que nos sumamos a la crítica respecto a que muchos partidos políticos no están a la altura de la ciudadanía a la que representan, y los órganos electorales han aprendido a contar votos. Y es verdad que cuanto más competitivas son las elecciones, cuanto más inciertos son los resultados, más importa el papel de esos órganos electorales. Otro elemento importantísimo en vivir en una democracia procedimental o en una democracia representativa, es que los perdedores de la contienda electoral acepten los resultados. Hemos tenido algunos casos, algunas experiencias de elecciones presidenciales donde los candidatos, los líderes, y lo digo masculino, con mucha intención, porque si ustedes se dan cuenta, la política en América Latina está masculinizada, y la política guatemalteca es impresionante el nivel de discriminación hacia la mujer, de desigualdad en términos de acceso y ejercicio del poder, en términos de violencia política en razón de género. Las propias mujeres muchas veces también tienen estos comportamientos masculinizados, pero eso no quita que el sistema político en su conjunto tiene que hacer un esfuerzo sustantivo para reducir las brechas de géneros existentes. Pero lo digo masculino porque la mayor parte de los candidatos en la historia de América Latina han sido hombres,
bueno, fíjense en la última elección presidencial de Ecuador de la semana pasada, en donde había 16 candidaturas y solo una candidatura femenina, que sacó menos del 2%. Todos los demás eran candidaturas masculinas, aunque algunas eran candidaturas con binomio presidencial de vicepresidencia femenina, ¿no? Pero digamos que la mayor parte de nuestra historia ha sido una dificultad para que los candidatos acepten las derrotas. Pero este elemento, si se lo toma desde 1920 a la actualidad, lo que uno va encontrando es que cada vez más hay un reconocimiento mayor a la derrota electoral, y eso es una buena cosa para la democracia. Otra de las cuestiones positivas de estos últimos 40 años ha sido que se han incrementado los derechos políticos, la protección de los derechos políticos electorales, de las libertades de los grupos sociales y una mayor distribución de los recursos. Si uno compara desde 1920 hasta la actualidad, lo que uno va a encontrar como media anual de los países de la región, 18 países de la región, que es lo que nosotros evaluamos, es que cada vez más, a partir de las transiciones a la democracia, es que ha habido una mayor igualdad y protección de esos derechos políticos electorales. Me estoy refiriendo a libertad de expresión, libertad de asociación, capacidad de reunión, capacidad de informarse de manera alternativa, es decir, de alguna manera los atributos esenciales que el maestro Robert Dahl nos enseñaba respecto al concepto de poliarquía. Y un elemento, y vuelvo sobre este elemento, porque me preocupa sustantivamente más en Guatemala, es que en estos 100 años uno lo que ve es que ha ido empoderándose la población femenina respecto al reconocimiento de sus derechos, respecto a aprender a saber cuáles son las posibilidades que tiene de votar, de ser votada, pero nuestras democracias lamentablemente continúan teniendo muchas dificultades para garantizar que la competencia por los cargos públicos sea igualitaria. Entonces tenemos mujeres que saben sus derechos, que militan, que están en las bases de los partidos, que compiten, pero que al momento de intentar acceder a los cargos, pues resulta que no compiten en igualdad de condiciones que los hombres, y por tanto no acceden a los cargos de representación popular en igualdad que los hombres. Y esta gráfica a mí me encanta, yo me voy a hacer una camiseta con esta gráfica algún día, cuando podamos salir de casa, porque esta gráfica evidencia con data de 100 años, conseguidas a través del Banco de Datos de Paridades de la Democracia, muestra esa diferencia entre participación y representación. Entonces sí quisiera llamar la atención de mis colegas guatemaltecas sobre la necesidad de hacer énfasis en que urge que Guatemala, que es el único país de la región que no ha conseguido aprobar ninguna reforma con medidas de acción afirmativa y o la inclusión de paridad de género en el registro de las candidaturas, que esto se haga. Yo les decía que, llevo también evaluando más de 40 procesos de reformas electorales inclusivas con perspectiva de género en los últimos 40 años en la región para 18 países, y lo que me encuentro es que Guatemala es el gran país, el gran ausente de esta conversación. No es que no haya habido intentos para mejorar las posibilidades de las mujeres para estar en las candidaturas. Incluso el movimiento indígena en un momento dijo: yo me muevo de mis demandas históricas para conseguir que las mujeres, para dejar que las mujeres vayan y exijan las cuotas de género o la paridad de género. Y soy absolutamente honesta, yo creo que a esta altura de la vida es mucho más fácil explicar por qué queremos el 50% del poder y no explicar por qué me conformo con una cuota, cuando más del 50% de la población guatemalteca es femenina, ¿no? El 50% de la población exige, necesita, requiere el 50% del poder. Es mucho más fácil de explicar eso que decir, no, una cuota está bien. No, una cuota no está bien. Y reconozco que he tenido conversaciones y he discutido mucho con diferentes colegas muy queridos y muy queridas
de Flavia, sé más transigente, Flavia, permite que baja, no exijas paridad, permite que sea cuota. Miren, no. La ciudadanía guatemalteca se merece igualdad. Y las mujeres guatemaltecas se merecen igualdad con los hombres. No somos menos que los hombres. Pero esta discusión se está teniendo en casi todos los países de la región y ha sido muy exitosa en países como Bolivia, que también la discusión es interseccional, porque hay una gran parte de la población, si no la mayoría, que es de pueblos originarios. Ha sido muy exitosa en México, donde ha habido una coalición de autoridades electorales, académicos y académicas, personas de los partidos políticos, personas de los movimientos sociales, del movimiento amplio de mujeres, que han acordado luchar juntos y juntas para hacer una sociedad más igualitaria. Ha sido muy exitosa también en Costa Rica y en Ecuador en aprobar la paridad como registro en las candidaturas, y vamos a ver ahora qué ocurre en Perú, pero Perú también, hoy tenemos 10 países de la región que son en las reglas paritarios. Y los países además se han comprometido a nivel internacional, firmando convenios internacionales, a la construcción de la democracia paritaria. Entonces Guatemala no se puede quedar fuera de esta conversación. Les decía que hay una serie de indicadores que son positivos, ¿no? Se hacen elecciones, hay árbitros electorales, hay partidos políticos representados, en algunos países hay muchos partidos políticos representados, hay muchos partidos que no cumplen con sus funciones, pero existen los partidos, peor es que no existan. Ahora tenemos que exigirles que funcionen bien. Cada vez más se amplían los derechos, se respetan los derechos y cada vez en la mayor parte de los países hay mayor inclusión. Pero así y todo, la ciudadanía sigue desconfiando. Desconfía cada vez más, tiene baja confianza en el gobierno, baja confianza en el Congreso, baja confianza en el Poder Judicial y confían un poco más en las Fuerzas Armadas, pero que no son una institución necesariamente civil y democrática. ¿Cómo encontró la pandemia a América Latina? Con una democracia procedimental, con una democracia de corte electoral, con una ciudadanía que no confiaba en las instituciones, con ausencia de demócratas y con problemas en el ejercicio del poder. Si uno mira la democracia no tanto como el acceso al poder, sino con cómo se ejerce el poder, la pandemia encontró a América Latina en una situación crítica respecto a cómo se ejerce el poder, no respecto a cómo se accede al poder, salvo para los grupos subrepresentados, que ahí sí todavía hay problemas. Como les decía, estos son datos a julio del año pasado. Esto formó parte de una investigación que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos nos encargó, y los datos han sido terribles, porque la pandemia golpeó a América Latina de una manera muy fuerte, como casi todo el mundo, pero la agarró en un momento en donde ya no es un problema de democracia, sino de Estado, y el Estado demostró sus bajas capacidades estatales para garantizar el bienestar de la población. Entonces la pandemia golpeó no tanto en un primer momento a las democracias, sino al sistema sanitario, a las dificultades para garantizar una vida digna para las personas más allá de su trabajo. Agarró a la América Latina en un momento de alta desigualdad, desigualdad en el acceso a los recursos, desigualdad en el ejercicio del poder, desigualdad en el ejercicio de los derechos. Y los gobiernos, de alguna manera, cumplieron con, en alguna manera, porque no todos hicieron lo mismo, con una serie de medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud,
si ustedes evalúan esas medidas, en general son medidas muy similares, o sea, nadie hizo una cosa muy extraña a lo que hacían los otros. La diferencia fue de estilo de liderazgo, y ahí llamó la atención algunos países. Bueno, me sobran los dedos de la mano para decir la cantidad de países del mundo, de los 196 países que están gobernados por mujeres, pero esas mujeres líderes, ¿no? Jacinda Ardern, Angela Merkel, y otros liderazgos en Finlandia, en Nueva Zelanda, es decir, diferentes liderazgos que llamaron la atención, no porque eran mujeres, sino porque hicieron cosas distintas, más empáticas, más colaborativas, más de respeto a lo que decía la ciencia, pero en general, la mayoría de los países acataron las normas que les señalaba la Organización Mundial de la Salud. Y esas respuestas gubernamentales se podrían, como de alguna manera, combinar, según el índice de la Universidad de Oxford, de respuestas políticas y económicas a la pandemia. En medidas de confinamiento y medidas sanitarias, que es la línea gruesa que ustedes pueden ver en esta distinción por países que encontramos de políticas públicas, en medidas de apoyo económico, que son, ustedes pueden ver que son las líneas que están punteadas, y luego tienen una línea fija, que es, en los casos que hay datos, los casos confirmados de COVID. Entonces, hay países como Argentina, Colombia, que junto a medidas de confinamiento y medidas sanitarias muy restrictivas, también dieron medidas económicas. Tienen otros países donde, como México, que las medidas de restricción sanitaria han sido mucho menores, no fueron punitivas, como en el caso de Argentina, Colombia o Perú, donde además no hubo apoyo económico. Y tienes casos como El Salvador, donde hubo algún tipo de medida económica de apoyo a las personas más afectadas, pero sobre todo las medidas de control, de confinamiento y medidas sanitarias fueron muchísimo más fuertes y restrictivas que la media de la región. De esta manera, lo que no encontramos es una asociación entre el tipo de medidas implementadas, países que fueron muy punitivos, países que fueron más laxos, países que dieron recursos económicos y países que no dieron, con relación a la cantidad de casos confirmados por 100.000 habitantes. Es decir, que la evaluación de los primeros 6 meses de la pandemia no nos permiten decir que ha habido unas políticas públicas mucho más eficientes que las otras al momento de gestionar la crisis sanitaria. Con mi equipo de investigación estuvimos trabajando respecto a cuáles han sido los efectos de las medidas implementadas por los gobiernos nacionales frente a la crisis del COVID y cuáles son esos efectos frente a la democracia. Y lo que encontramos es que la crisis golpeó más fuerte donde las democracias estaban más golpeadas, donde las democracias habían sido ineficientes en garantizar el Estado de Derecho, donde las democracias han sido ineficientes respecto a construir estados que pudieran dar respuesta a las demandas de la ciudadanía en términos de sanidad, de educación, movilidad. Las democracias además daban cuenta de desigualdades estructurales, corrupción y baja integridad electoral. Hubo una mala gestión de la información pública respecto a cuánta, quiénes, cómo, dónde se estaban contagiando, en el marco de unos estados que tienen serias dificultades para garantizar la paz y la seguridad de su población. A esto se le sumó el hecho de que, perdón que la diga así, pero en muchos países a nuestros gobernantes le dio por su enano autoritario. Lo digo masculino nuevamente porque la mayor parte de las presidencias de América Latina son masculinas. Y le salió por lo primero ir a atacar derechos, ir a restringir derechos. Estado de excepción, militarización de las calles, toques de queda, declaraciones de emergencia, como si el virus
contagiar a unas horas y no a otras horas. Claro, lo que se estaba intentando es apelar a la responsabilidad pública de usted quédense en casa, pero como los gobernantes decían una cosa, otros decían otra, había multinivel, desinformación multinivel, vamos a llamarle, veíamos que pasaban cosas en el mundo, veíamos que pasaban cosas en otros países, mala información, infodemia, y resulta que algunos países pensaron que la manera de controlar a la gente, en vez de apelar a su ciudadanía o apelar a su responsabilidad pública, como sí hizo México, había que prohibir derechos. Eso fue denunciado constitucionalmente en Costa Rica y en Ecuador. Por supuesto, ¿cómo me va a afectar mi derecho a circular? ¿Cómo me va a afectar mi derecho a moverme? ¿Cómo va a afectar mi derecho a reunión? Bueno, los países apelaron a medidas extremas de emergencia para poder atender la crisis. Se discutió esa constitucionalidad e incluso en los sistemas políticos que son multinivel, que tienen gobiernos federales y gobiernos estatales, lo que nos encontramos es que hubo conflictos entre gobernadores, alcaldes y presidentes. Argentina, México y Brasil han sido ejemplos sustantivos en este caso. Algunos países, con relación a las elecciones, su primera tentación fue suspendemos. ¿Cómo? Y todos nos quedamos así, ¿cómo suspendemos las elecciones? Suspendemos elecciones. Otros dijeron reprogramemos, perdón la expresión, pateemos para adelante las elecciones porque esto se va a tener que resolver en algún momento. Y la mayor parte, por suerte, mantuvieron sus fechas. Yo no quiero ser injusta, ni tampoco ser pretenciosa. Tengo que reconocer que al inicio a mí me llamó la atención este manejo político de la crisis. Desconozco el manejo sanitario porque no soy médica, soy doctora, pero no soy médica. Pero me llamó mucho la atención esta cuestión de que se cerraran los congresos, por ejemplo, ¿no? Muchos congresos se cerraron, que se suspendieran las elecciones o que se reprogramaran las elecciones. Me parece que esa es una tentación que como demócratas debemos alertar, que nos tiene que llamar la atención, porque la democracia no puede entrar en cuarentena. Las elecciones son el corazón de la democracia. Ahora, en estos momentos, ya se ha ido reacomodando. Tuvimos las primeras elecciones de este año en pandemia, que fueron las elecciones de Ecuador, la semana pasada, la primera vuelta. Nos tocan las de El Salvador, el 28, luego vienen las primarias de Honduras, luego vienen el 11 de abril la segunda vuelta de Ecuador, las de Convención Constituyente de Chile, las generales de Perú, todas el mismo día, luego va a venir las mexicanas, luego van a venir la segunda vuelta si es que hay peruana, es decir, hay ya todo un calendario electoral muy activo y los países y sobre todo los organismos electorales han tenido que reacomodar, y ahora vamos a ver, porque ha sido un aprendizaje muy importante de este año de pandemia, han tenido que adecuar la gobernanza electoral a las exigencias de que la ciudadanía pudiera votar en condiciones de salud. Otro de los elementos que la pandemia puso sobre la mesa y que me parece muy importante llamar la atención sobre esto, son los límites a la libertad de expresión. Ha habido una tentación por controlar medios, ha habido una tentación muy fuerte por controlar a quienes no pensaban como los gobiernos de turno. Y miren que cuando hay una situación de crisis, la gente normalmente tiende a confiar. Acuérdense que veníamos de un momento en donde la gente estaba desconfiando de los gobernantes, pues en un momento de crisis como este, la gente tiende a confiar más en aquel que tiene el poder. Eso está demostrado con un montón de investigación empírica de muchos años en muchos contextos, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Entonces, en un momento de crisis sanitaria como la que tuvimos, donde la gente realmente tenía miedo, un liderazgo fuerte puede llegar a resolver esos miedos, o pueden llegar a esconder esos miedos en la ciudadanía. El problema es que esos liderazgos tienen que ser responsables y saber que está en una situación en donde la ciudadanía va a confiar más porque tiene miedo. No se puede vapulear eso, no se puede manipular eso.
Y la tendencia en la región ha sido a controlar los medios de comunicación, ha sido a controlar a aquellos que criticaban las medidas unidireccionales que tomaban los determinados gobiernos. Y también ha sido muy interesante ver la incapacidad de las oposiciones para hacer frente y articularse de manera racional frente a gobernantes de turno que estaban haciendo un manejo de la crisis bastante discrecional. Voy cerrando, porque ya estoy en 35 minutos. Como les decía, la democracia no puede estar en cuarentena, y en este periodo que ya llevamos un año y casi un año en cuarentena, aprendimos varias cosas. La democracia gozaba de cierta salud en la dimensión procedimental y daba cuenta de cierta capacidad de resistencia de las últimas 4 décadas si comparamos a la democracia latinoamericana con las democracias de otras partes del mundo, y si comparamos a estos últimos 40 años con los 200 años de vida política de la región. Ahora, esas democracias fallaban en términos de cultura política democrática, tenemos elecciones pero no tenemos demócratas, y por otro lado, en relación al ejercicio del poder. Hay democracia en América Latina en relación a acceder al poder, pero tenemos serios problemas cuando los que acceden al poder tienen que gobernar de manera incluyente y para todos. Todavía no entienden que no entienden. No entienden que la función de un gobernante es garantizar el bienestar de su comunidad. Y seguimos con una ciudadanía del siglo XXI, con unos partidos políticos del siglo XIX, y con unas instituciones electorales que más o menos aprendieron del siglo XX. Y yo creo que urge trabajar muchísimo más en términos de mejorar las condiciones, no solo de acceso, que las tenemos que mantener, de la democracia, sino también de ejercicio del poder. Ahora, ¿qué aprendimos este año? Y resumo estos aprendizajes en 6. Primero, que las elecciones no pueden suspenderse ni reprogramarse de manera indefinida, que sin elecciones no hay democracia, y que las elecciones deben cumplir una serie de condiciones. Y una de esas condiciones fundamentales es que las elecciones se tienen que dar con reglas claras. Tiene que haber, como dice Przeworski, certeza en las reglas. No puedo manipular el calendario, cambiarlo, alterarlo, ponerlo ahora sí, mañana no. Eso no es democrático. Por tanto, la condición de certeza, la previsibilidad respecto a cuándo se hacen las elecciones y cómo se hacen las elecciones es fundamental y es consustancial a la necesidad de hacer elecciones. Segundo aprendizaje. Hay que desmontar ese mito que al inicio del año pasado, cuando nos encerraron o nos pusieron en restricción voluntaria, como le llamamos aquí en México, se pululó en varios medios y la opinión pública decía que había 2 derechos, entonces que el derecho a la salud estaba por encima del derecho de elegir y que había coalición de derechos. Como bien alertó en varias oportunidades colegas tan relevantes como por ejemplo mi queridísimo y admirado Joseph Thompson, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que está en sede en Costa Rica, no es cierto que hay una coalición de derechos. No es cierto que hay que elegir entre votar y cuidar a la gente. Nuestros organismos electorales, nuestras autoridades tienen que garantizar los 2 derechos, porque los 2 derechos son derechos fundamentales y por tanto el Estado debe garantizar ambos. La tercera cuestión es que yo sugeriría a las autoridades electorales que no se dejen apabullar, que se mantengan firmes respecto al calendario electoral, que no se dejen influenciar por los actores que están buscando implosionar el sistema y el proceso electoral. Y en ese sentido, también llamaría la atención de esas autoridades electorales a que se pongan a trabajar en cambiar los mecanismos de gobernanza electoral y la normativa que rige cómo hacer elecciones. Muchos de los países han enseñado que hay unos protocolos sanitarios que ayudan a mejorar la seguridad de nuestra gente cuando va a votar. Y ahí yo me permito
recomendar algunas cuestiones a estas autoridades electorales. Hay que pensar los protocolos sanitarios, el uso de gel, el uso de termómetros para tomar la temperatura al ingreso de los recintos, la sana distancia, el tema de la seguridad de las mesas de votación, de las personas que están en las mesas de votación, la sanitización de los espacios, aumentar el número de recintos donde se da la votación, buscar acercar los recintos de votación a los domicilios de la gente, que la gente vote cerca de sus casas para que esté lo menos posible circulando en la calle, intentar evitar las colas en horarios terribles bajo el sol, como hemos visto en el Ecuador, buscando aumentar el número de sitios de votación, crear franjas horarias para personas con condiciones de vulnerabilidad, facilitar la votación de las personas mayores en mesas especiales, digamos, toda una serie de elementos que pueden ayudar a mejorar no solo el día de la elección, sino además también las campañas electorales, ¿no? O sea, cómo hacer campaña electoral en época de pandemia. Es fundamental tener un protocolo para que los partidos políticos sepan qué pueden y qué no pueden hacer. Y de ahí va a haber un salto hacia la digitalización, ¿no? Respecto a la digitalización de las campañas electorales. Y claro, yo no soy muy amiga de que se regulen las redes sociales, pero entiendo que tiene que haber ciertos protocolos de funcionamiento porque las redes sociales no pueden ser el espacio del odio o el espacio de la violencia política de género o el espacio del enfrentamiento sin igual, ¿no? O sea, necesitamos unas élites partidistas más comprometidas con la democracia. El quinto y el sexto aprendizaje tiene que ver con dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Primero, que no se debe poder prohibir votar a las personas que están contagiadas. Es decir, la experiencia del País Vasco nos llamó muchísimo la atención porque no es de recibo que una persona que esté contagiada no pueda votar. El Estado tiene que garantizar el voto incluso de los contagiados. En la experiencia de Cataluña de la semana pasada fue muy interesante porque se le pidió a las personas que estaban contagiadas o que estaban conviviendo con personas que estuvieran contagiadas, que por favor fueran a votar a la última franja horaria, por la tarde de noche, creo que era, imagínense, de 7 a 8, imagínense que fuera esta hora, y en ese momento las personas que estaban en las mesas receptoras del voto ya vestían trajes especiales para protegerse frente al coronavirus. Esas son instancias que el Estado tiene que pensar y que, claro, por supuesto que los presupuestos con que se pensaban que se iban a hacer las elecciones originalmente no están contemplando todas estas medidas de sanitización, pero ya el aprendizaje del último año con las elecciones en República Dominicana, las chilenas, las de Surinam, las de Estados Unidos, nos han ido enseñando cosas. Entonces tenemos que aprovechar la política comparada para eso. Y la última cuestión que a mí me gustaría llamar la atención es el papel de la ciudadanía. Yo estoy convencida que las democracias van a cambiar cuando nuestra ciudadanía sean más exigentes y también más cuidadosas respecto a aquello que creen y de quienes creen. Yo sugeriría que la ciudadanía sea cada vez más responsable frente a las tentaciones autoritarias de ciertos grupos y de ciertos líderes que buscan manipular el escenario político y la construcción de nuestras democracias latinoamericanas. Y ahí los medios de comunicación tienen un papel clave para ayudar a la ciudadanía a informarse respecto a las diferentes opciones y también llamar la atención y mostrar y evidenciar a aquellos que buscan propagar discursos de odio, aquellos que buscan propagar la polarización o aquellos que buscan de manera sistemática afectar el bienestar de nuestras comunidades. Yo lo dejaría aquí, mi presentación está disponible por si alguien la quiere descargar, yo la voy a compartir después de que termine esta conferencia en mis redes sociales para que si alguien quiere profundizar sobre algún punto puedan hacerlo y también pueden encontrar los textos que sostienen los datos y la información que les he presentado en las diferentes publicaciones
que encuentran en mi portal del ORCID, donde ahí pueden descargar de manera abierta, también en academia.edu, toda la información que les he presentado. Sin más, les agradezco su tiempo y les agradezco de corazón todas las atenciones y el espacio que me han dado para poder inaugurar este ciclo académico. Muchas gracias, doctora Flavia Freidenberg. A continuación, daremos paso a la entrega de reconocimiento por parte de la maestra Ana Ninet Burgos Méndez. Maestra Burgos, el tiempo es suyo. Perdón, ¿me escuchan? Bien. Doctora Flavia, con un agradecimiento de parte de toda la comunidad de la Escuela de Ciencia Política, tengo el gusto de entregarle este reconocimiento que dice: la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala otorga el presente diploma a doctora Flavia Freidenberg por su disertación en la lección inaugural del primer semestre 2021, jornada vespertina, las democracias latinoamericanas y sus desafíos actuales frente a la pandemia. Guatemala, 19 de febrero de 2021. Está firmado por el maestro Mike Rivera Contreras, director de la Escuela de Ciencia Política, y por la maestra Ana Ninet Burgos Méndez, secretaria de la Escuela de Ciencia Política. Muchísimas gracias por su gran aporte de esta tarde, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Y a todos los presentes también les agradecemos su amable asistencia a este evento académico y pues nos despedimos siempre con el saludo de parte de la Escuela de Ciencia Política, deseándoles éxitos en este inicio de semestre. Damos por finalizada